interna en el hospital de Dama, así que fue como regresar a mi antigua casa. ¿Okay? Así que es un placer compartir con ustedes un poquito sobre el tema de la integración clínica en el manejo del paciente con diabetes, como vimos desde la primera conferencia esta mañana. Es importante que tomemos un rol activo en que esto no es una condición que la maneja una sola persona. Y es bien importante que todas las organizaciones que tienen que bregan de una forma u otra con los pacientes con diabetes han reconocido que es importante que el eje central de ese manejo sea el paciente y que en todo momento estemos tomando decisiones acorde a la voluntad y o expectativas de ese eje central que es el paciente. Así que eso es lo que vamos a tratar de hablar un poquito durante la mañana de hoy para el proceso de CME y educación para el Exam Disclosure. Sin embargo, en este momento todo lo que yo voy a estar hablando no voy a estar enfatizando en ningún producto en particular, y aunque como ya hemos escuchado pertenezco a varias organizaciones tanto profesionales como de gobierno, yo lo que voy a estar hablando aquí es en términos de mi experiencia personal y lo que he aprendido, ¿verdad?, a través de los años. No estoy hablando a nombre de ninguna sociedad en particular, ni asumiendo una postura de gobierno ni nada de eso. ¿Okay? Así que vamos a estar hablando, los objetivos de la charla de hoy va a ser establecer la complejidad en el manejo del paciente con diabetes. Así que eso es un poquito de lo que vamos a hablar al principio. Aquí no vamos a estar hablando de qué medicinas son buenas, qué pastillas o qué insulina, cómo vamos a parear. Va a ser una conferencia. Si eso era lo que estaban esperando, pues lamento decepcionarlo. ¿Okay? Vamos a estar hablando en aspectos generales de qué es lo que debe recibir cada persona con diabetes cuando va buscando ayuda. Vamos a identificar los componentes de un equipo multidisciplinario para que trabaje idealmente de manera interdisciplinaria. ¿Okay? Cuando hablamos de multidisciplinario estamos hablando de diferentes profesionales dándole servicio a una persona. Cuando hablamos de interdisciplinario estamos hablando de que todas esas personas o ese equipo trabajen en conjunto para lograr las expectativas o las necesidades que tiene ese paciente. Vamos a hablar un poquito de los aspectos esenciales en la integración clínica para lograr que ese equipo multidisciplinario trabaje de manera interdisciplinaria, y obviamente vamos a resumir los beneficios de la integración clínica. Así que es bien importante que desde el punto de vista clínico, como mencionó Leonardo al principio, el diagnóstico de diabetes pues obviamente se hace a base de los niveles de azúcar en sangre. Y aquí vemos las tres áreas principales que utilizamos para marcar, ¿verdad?, o enmarcar esas personas con diabetes en lo que sería un valor saludable de niveles de azúcar, que utilizamos tres medidas específicas. Son las azúcares en ayunas, y cuando hablamos ayunas definimos ayunas como no haber tenido una ingesta calórica en las últimas 8 horas. Para propósito de niveles de azúcar es no ingesta calórica por 8 horas, eso se define como ayuna. Tenemos entonces la tolerancia de glucosa de 2 horas, ¿okay? La tolerancia de glucosa de 2 horas que está estandarizada para el diagnóstico con la prueba de 75 gramos de glucosa nítrica, ¿verdad?, o la famosa glucola, que viene de China y de cola. Yo no sé cuál de las dos sabe peor. Se estandariza la prueba, antes se sacaba la azúcar en ayuna, luego se hacían varias pruebas, a la media hora, a la hora, ahora simplemente se saca una azúcar en ayuna, se le da la batida y a las 12 horas se saca el nivel. Con eso es lo que está estandarizado. Y número 3, más recientemente, aproximadamente del 2013 para acá, se está utilizando la hemoglobina glicosilada o glucosilada como medida diagnóstica también. Va a ser importante en esos tres renglones porque categorizamos lo que sería un nivel saludable. En el caso de azúcar en ayuna es menos de 100 miligramos por decilitro. En el caso de la tolerancia de azúcar es que el valor sea menos de 140 miligramos por decilitro en la tolerancia de 2 horas, y en el caso de la hemoglobina glucosilada, según las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, que sea menos de 5.7 la hemoglobina glucosilada. ¿Okay? Tenemos entonces lo que sería, lo que
aglomeramos en el término prediabetes, entonces cuando esos niveles ya no están en el nivel saludable, pero todavía no alcanzan un valor para establecer diagnóstico de diabetes. Y tenemos entonces que el azúcar en ayuna se considera lo que llamamos glucosa en sangre en ayuna anormal si el valor está por encima de 100, pero menos de 126. Si la tolerancia de azúcar 2 horas después de la carga de glucosa está sobre 140 o más, pero menos de 200. Y si la hemoglobina glicosilada está fluctuando entre 5.7 y menos de 6.5%. ¿Okay? Eso sería lo que llamamos, ¿verdad?, prediabetes. Básicamente, dependiendo de la prueba utilizada, pues glucosa normal en ayuna, tolerancia normal a la glucosa o riesgo aumentado de diabetes, si es el valor de hemoglobina glucosilada el que se usa. Si los pacientes o las personas que pasan por estas pruebas tienen entonces el azúcar en ayuna en 126 o más, el valor de la glucosa 2 horas después de la carga de glucosa es 200 miligramos por decilitro o más, y el nivel de hemoglobina glicosilada es 6.5% o más, entonces decimos que cumple criterio para establecer el diagnóstico de diabetes. Es bien importante que para establecer el criterio de diagnóstico de diabetes se tiene que corroborar en una segunda ocasión y que debe ser realizado en ocasiones diferentes. Me explico. Si yo, un paciente va a la oficina y le mando a hacer un azúcar en ayuna, unas 2 horas por la carga de glucosa y una glicosilada, y los 3 valores salen sobre los valores umbrales para diagnóstico de diabetes, todavía yo no tengo confirmado la diabetes, tengo que corroborarla en una segunda ocasión. Ahora, si en una ocasión se le hizo un azúcar en ayuna y saca 126 o más, y 2 semanas o un mes después me trae un valor de glicosilada un día diferente que está en 6.5% más, ahí estaríamos confirmando el diagnóstico. ¿Okay? Es bien importante, a mí me gusta recalcar que cuando tenemos usualmente la tolerancia de glucosa, cuando se ordena esa prueba, que es la más difícil de realizar de las 3, usualmente es porque ya tenemos una alta sospecha de que ese paciente tiene diabetes. Así que es importante validar si ya tenía 126 o más en algún momento de azúcar en ayuna, o si tenía una hemoglobina glicosilada de 6.5% o más anteriormente. ¿Y por qué esto es importante? Porque se supone que si tú sacas, mandas a hacer la tolerancia de glucosa de 2 horas, se le hace el azúcar en ayuna. Si en ayuna salen 126 o más y ese es el segundo valor, no hay necesidad de darle la glucosa, ya tú tienes el diagnóstico. ¿Okay? Y eso es extremadamente importante porque es cómico como vemos a muchas personas que llegan y dicen, wow, me mandaron a hacer la tolerancia de glucosa porque había salido el azúcar en 200. Sí. Y entonces cuando me lo hicieron, en ayuna saqué 250 y me dieron la barriga y subió a 500. Y lo dicen a veces de una manera que tú dices, pero... O sea, emocionado. Y yo digo, wow, tú no sabes que pudiste haber a lo mejor tenido una descompensación y tener que ir a una sala de emergencia. O sea, si el paciente cuando se le va a hacer una tolerancia de glucosa, lo correcto sería que en el laboratorio le hagan el azúcar en ayuna, esperen el resultado y si sale 126 o más, coteje con el médico o con el paciente si tiene criterio o no para diagnóstico de diabetes, y si ya tiene criterio, le suspenden la tolerancia de glucosa y no se le da la glucosa. Eso es algo que usualmente no ocurre. De ahí la importancia, como vemos, de la educación tanto a nuestros profesionales de la salud como a nuestros pacientes. ¿Okay? Así que vamos a continuar por aquí. Aquí vamos entonces ahora a establecer un poquito la complejidad de ese paciente con diabetes. ¿Cuántos de ustedes aquí son profesionales de la salud? Todos. Okay. Probablemente, si no se han encontrado en el manejo de algún paciente, ¿verdad?, o una persona que haya desarrollado diabetes, esto es lo que nosotros vemos y lo que probablemente ustedes van a ver en algún momento de su vida. Tenemos en este caso a María, una mujer de 57 años que viene para evaluación porque tiene una sospecha de tener diabetes. ¿Okay? Por los últimos 3 a 4 años ha estado consistentemente, 3 a 4 meses, perdón, ha estado consistentemente orinando mucho, mucha sed, tomando mucha agua, cansancio, debilidad, visión borrosa y con ardor y adormecimiento en los pies y en las piernas. En los laboratorios de rutina
llegaba con unos niveles de azúcar que estaban elevados y ella estaba preocupada de que no vaya a ser que tiene diabetes. Aparte de eso, la semana pasada la despidieron de su trabajo, donde ella había trabajado por los últimos 13 años como secretaria. Y actualmente vive en su casa con su hija, que está divorciada y tiene 2 hijos, o sea que ella vive en su casa con 2 nietos. La votaron hace una semana y le acaban de dar la noticia de que probablemente tiene diabetes. ¿Okay? Cuando revisamos el historial pasado de ella ya tiene, como muy bien presentó Jessica en las estadísticas, tiene hipertensión y tiene hipercolesterolemia. ¿Okay? Ella tuvo un ataque cardíaco a los 52 años, que va también acorde con las estadísticas presentadas, donde aproximadamente, ¿verdad?, la mitad de los pacientes con diabetes, o en este momento, desde el 2001 para acá, se reconoce que decir diabetes es decir equivalente de enfermedad cardiovascular. Y la joven también tiene una fractura en la muñeca izquierda que tuvo a los 51 años. En estos momentos está tomando para la presión captopril de 25 miligramos, para el colesterol pravastatina de 20 miligramos, y está tomando alendronate de 70 miligramos cada 7 días por la fractura de osteoporosis, ¿verdad?, que tuvo. Así que ella es una persona que tiene varias condiciones crónicas, ¿verdad?, que han tenido impactos significativos, como es un ataque cardíaco y una fractura. Ella, que sepamos, no tiene ninguna alergia. Ella bebe durante los fines de semana de 6 a 8 cervezas. Fuma desde los 23 años un paquete diario de cigarrillos. Esto es importante. Que vieron las estadísticas que estoy diciendo, ¿verdad? Nosotros no nos hemos reunido para sacar o preparar las ¿okay? Pero es para que ustedes vean que es típicamente, o sea, esto es básicamente lo que nosotros vemos y cómo va acorde con las estadísticas que ella presentó. Obviamente lleva un estilo de vida sedentario y la mayoría del tiempo comen ¿en dónde? Ella está trabajando con sus hijas, con su hija, con los nietos, lo que lleva una vida, lo que hace es que donde primero puede comer, la mayoría de fast food, perdón, es lo que sirve de alimento para ella. Al examen físico podemos observar que una de las cosas más importantes es que el índice de masa corporal pues ya está dentro de lo que es obesidad, ¿okay? Y que a pesar de que está tomando medicamentos, su presión arterial todavía está elevada y que obviamente su circunferencia abdominal está por encima del valor umbral en la mujer, que se espera que sea de menos de 35 pulgadas. ¿Okay? Fuera de eso, y de que tiene pérdida de la sensación protectiva en ambos pies, ¿okay? Esto se realiza en la oficina. El médico, como muy bien dijeron, se supone que le haga un examen. El paciente con diabetes es un examen comprensivo por lo menos una vez al año. Cada médico, sea el médico de cabecera, sea el internista, sea el endocrinólogo, se le quiten los zapatos, las medias, se examina, se verifica la sensación de vibración con un diapasón, se verifica la sensación al monofilamento, y por lo menos si tenemos esas dos señales adecuadas, pues por lo menos tenemos que la sensación protectiva es adecuada. Si no, ya esa persona está a riesgo de recibir lesiones en los pies y no darse cuenta, lo cual se puede complicar entonces con una infección, una úlcera, y entonces puede ser algo que, como muy bien sabemos, puede ser prevenible si se hace la evaluación de los pies de manera adecuada. ¿Okay? Tenemos entonces que los laboratorios en sangre reportan un azúcar en ayuna de 263, colesterol, triglicéridos, todo esto está elevado, la función renal ya está un poquito, ¿verdad? Tiene la creatina en el borderline de lo que sería normal para una mujer. Las pruebas de función hepática están normales y la hemoglobina glicosilada está bien elevada. Gracias por el agua. Bien importante, no les mencioné que dije en los criterios diagnósticos de la diabetes que tenías que corroborarlos en 2 ocasiones diferentes, excepto en aquel paciente que en cualquier momento se le haga un azúcar, sea aleatoriamente, en ayuna, después de haber comido, esté en 200 miligramos por decilitro o más y tenga los síntomas típicos de descontrol metabólico, que son polifagia,
polidipsia, poliuria, que esté bajando de peso. En este caso, la paciente lo observaba. ¿Ok? Así que en esas circunstancias usted no necesita confirmar el diagnóstico de diabetes. Usted comienza a manejar a la persona como que tiene diabetes diagnosticada. ¿Ok? Así que en este caso, pues definitivamente ella cumple, ¿verdad?, con los criterios para decir que tiene diabetes. ¿Por qué establecemos y hablamos de la complejidad en el paciente con diabetes? Como mencioné anteriormente, la diabetes es una enfermedad crónica. A pesar de los esfuerzos de múltiples organizaciones a través de todo el mundo, de los gobiernos, se invierten billones de dólares en la investigación. La diabetes en este momento no tiene cura. Se puede controlar, pero hasta el momento no tiene cura. Usualmente, como vemos en el caso de María, coexiste con otras múltiples enfermedades crónicas que a la misma vez son enfermedades claves en el desarrollo de problemas cardiovasculares, y como dije al principio, decir diabetes es decir equivalente de enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Así que es importante que cuando vayamos a manejar a ese paciente no nos podemos enfocar solamente en ¿qué? En el azúcar. El tratamiento para la diabetes, como para cualquier de las enfermedades crónicas, sabemos que requiere usualmente de más de un medicamento. Así que si tiene diabetes y necesitan 1, 2, 3 medicamentos, hipertensión y necesitas 1, 2 o 3 medicamentos, colesterol y necesitas 1, 2 o 3 medicamentos, definitivamente es algo que es complejo, tanto para el paciente, ¿verdad?, como para los sistemas de salud, que de una forma u otra, ¿cuánto fue que dijimos que estábamos gastando? El 12% del ingreso bruto de salud se gastaba, ¿verdad?, en diabetes. Así que miren la complejidad de esto. ¿Y qué ocurre? La mayoría de las veces, en el momento del diagnóstico de diabetes, ya la persona tiene complicaciones crónicas de la diabetes, como en este caso, que mostraba evidencia de la pérdida de sensación subjetiva, un indicador de neuropatía diabética. ¿Okay? Y que, aunque no lo vemos aquí, la presión estaba elevada, la función renal probablemente estaba alterada, pero no teníamos esas pruebas. Así que todas esas son las cosas con las que tenemos que bregar. Y como vamos a ver más adelante, si padece de diabetes, tuviese problemas de hipertensión y está botando proteínas en la orina, lo más probable tenemos que daño renal. También retinopatía. ¿Okay? Así que todas esas cosas va a ser importante que se evalúen. Así que dentro de la complejidad del paciente con diabetes tenemos entonces factores individuales. Y esos factores llevan a las prioridades personales de cada persona que desarrolla diabetes. En este caso, tenemos sentada en nuestra oficina a María diciéndole: mira, María, tú estás con diabetes, vamos a tener que iniciarte probablemente en un programa de educación, vamos a necesitar por los laboratorios que tiene comenzar con un buen plan de alimentación, hacer modificación en tus hábitos alimentarios, en tus hábitos conductuales, y vas a necesitar medicamentos porque estás muy descontrolada. Y ella está pensando ¿en qué? En los nietos, en que la botaron la semana pasada y dónde va a comer con su hija y con su nieto. Así que la prioridad que nosotros estamos identificando que debería ser la principal para ella es bien diferente de la que ella tiene. ¿Okay? De otra forma, pues entonces necesitamos, tenemos que ver cómo está ese apoyo familiar, como muy bien dijo la doctora Irizarry. ¿Okay? Como muy bien dijo la doctora Irizarry, eso es un factor determinante. Y es bien importante que ese apoyo familiar a veces puede ser contraproducente, porque vemos entonces que, ¿lo ves? Te lo dije, no te estás cuidando. No, doctora, ella no se chequea. Yo quisiera que usted viera cómo ella come. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar de qué manera podemos todos esos aspectos de esa persona individual, poder unirlos y cambiarlos de un aspecto negativo a un aspecto positivo.
Entonces tenemos otro de los factores importantes. ¿Es cierto? Tenemos que entonces ella tiene el apoyo de su familia, de su hija, que la quiere, sus nietos la van a ayudar. El médico la envía para la nutricionista, para el plan de educación, le receta 2 medicamentos, más le sube las pastillas de la presión, pero ella se acaba de quedar sin